Ok, entonces la respuesta al problema 14 es menos un tercio. Está mandando un mensaje Ian, déjame le contesto. Entonces continuamos. Menos un tercio. Luego, siguiendo con los ejercicios. No sé cómo está esto, pero dice, un grupo de N estudiantes compró un regalo de X cantidad de pesos. Ok, entonces vamos a quitar esto que está aquí. Borramos. Y luego viene el siguiente ejercicio. Dice que compró un regalo en X cantidad de pesos. Entonces el regalo cuesta X cantidad de pesos. Si 3 estudiantes no contribuyeron, ¿cuál es la fórmula para saber cuántos tendrá que aportar cada uno de los demás estudiantes? ¿Cuánto tendrá que aportar cada uno de los demás estudiantes? Entonces, cuesta X el número de, cuesta X el regalo, si puede ser X, van a dividirse entre el número de estudiantes N, pero hay 3 que no pusieron, entonces Menos 3. si hubieran puesto todos, o si tendrían que poner todos, se dividiría entre N. Pero como hubo 3 que no pusieron o que no quieren poner, entonces se divide entre N menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La respuesta es C. X sobre N menos 3. Entonces el número 15 es C. Continuamos. Ok. Déjame borrar. Listo. Siguiente ejercicio. El área de un rectángulo es 4X más 6X. Luego, entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la medida de su largo? Primero vamos a dibujar el rectángulo. Entonces, el rectángulo sería algo así. Luego de ese rectángulo, nos dicen que el área total es 4X cuadrada más 6X. El ancho mide 2X. Vamos a pensar que 2X sería esta parte de aquí, suponiendo que este fuera el ancho, aunque para otros pues puede ser como que el largo, como no establece base y altura, vamos a pensar que este es 2X. Por lo tanto, lo que nos preguntan es cuánto vale este valor de aquí. Si toda el área que está dentro de este rectángulo vale ni más ni menos que, voy a ponerlo como si fuera esto, vale 4x cuadrada más 6x, entonces lo que tenemos que hacer es como dividir 4x cuadrada más 6x sobre 2x o entre 2x, o bien encontrar el valor de este ancho, o de este alto, perdón, de este alto, tal que al multiplicarse con este, me dé 4x cuadrada más 6x. Entonces, ustedes pueden tomar los valores que les dan como, opciones, y a partir de los valores que les dan como opciones, ver que si se multiplica por 2x les dé 4x cuadrada más 6x. El único valor que ocurre en ese caso es 2x más 3. Si tú multiplicas 2x por 2x más 3 por 2x, vamos a poner aquí abajo, te va a dar justamente 4x cuadrada más 6x. Entonces la opción ahí otra vez es C. Vamos a poner 2x por 2x más 3. Si ponemos aquí 2x más 3, 2x más 3, rápidamente, más 3. Entonces, 2x por 6 es 6x, y 2x por 2x es 4x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la respuesta es C, 16 es C. Continuamos con el siguiente ejercicio, que tiene que ver con que Manolo compró en la tienda de ropa, así me he visto yo, 3 pantalones por el precio de uno,
y 2 camisas. Cada una costó 3 medias partes del valor de un pantalón. Si pagó 870 pesos, ¿cuál es el costo real de cada pantalón y de cada camisa? Identifica la ecuación que representa correctamente la situación anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer es una ecuación que represente esa situación. Siempre que encuentren un problema de matemáticas, yo les recomiendo que empiecen a dibujar o a tratar de representarlo. Entonces yo tengo aquí, vamos a pensar que este es un pantalón. Vamos a dibujarlo rápidamente. Este es un pantalón y este es otro pantalón. Vamos a pensar que este es otro pantalón. Lo que está diciendo el problema es que compra 3 pantalones por el precio de uno. Ahí está uno, ahí está 2 y ahí está el tercero. Esos son 3 pantalones. Suponte tú que cada pantalón cuesta 100 pesos. Vamos a pensar así, que cuesta 100 pesos. 100 pesos. Estos son otros 100 pesos. Ese es su precio original, ¿no? 100 pesos. Ese también cuesta 100 pesos. Y te dicen que está comprando 3 por el precio de uno. Entonces aquí la confusión está en que uno dice 3 por el precio de uno. Entonces, chin, ¿cuál era el precio original del pantalón? El precio del pantalón nunca cambió. El precio del pantalón siempre es de 100 pesos. Entonces nosotros podemos pensar que si compró 3 por el precio de uno, lo único que está pasando es que le están dando estos 3 por Por 100. 1. Pues de todas maneras el precio sigue siendo X. Si no supiéramos el precio del pantalón sería X, sabríamos que X es igual a 100. Entonces no tenemos que poner 3X, no tenemos que poner X entre 3, nada. Simplemente, si el precio del pantalón, aunque les haya vendido 3 por 1, el precio sigue siendo X. Y luego te dice que compró 2 camisas, cada una costó 3 medias partes del valor de un pantalón. Entonces compró 2 camisas, vamos a poner más 2 camisas que compró, y esas 2 camisas que compró tenían un valor de 3 medias partes del valor del pantalón original. El valor del pantalón original es X, ¿ok? Entonces, eso por 3 medias partes, todo eso junto que compró, un pantalón, 3 pantalones por el precio de uno, aquí está el precio de uno, este es el precio de uno, nada más el precio de uno, más 2 camisas que compró a 3 medias partes del pantalón, todo eso fue igual a 870. Fue lo que pagó, ahí dice en el ejercicio que pagó 870. Entonces todo eso es igual a 870 y ese sería la expresión resultante, que es el inciso C otra vez. Tienen aquí un pequeño sesgo por las opciones C, pues bueno, no pasa nada. Pues así a veces se les va el avión y ponen una misma solución muchas veces. Entonces, vamos con el inciso C en el ejercicio número 17. Luego viene un ejercicio parecido al que estamos haciendo ahorita. ¿Vale? El ejercicio que estamos haciendo ahorita tiene que ver con si el área del rectángulo es parecido al anterior que hicimos, es x cuadrada más x menos 6. ¿Cuál de las siguientes factorizaciones representa el producto de su base compartida? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Teniendo de nueva cuenta el rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo rápidamente. Ahí está el rectángulo. Una parte del rectángulo dice que, de hecho no nos dice nada más el área. O sea, lo de aquí adentro, del rectángulo va a valer lo que sería x cuadrada. Toda esta área vale x cuadrada. Ok, bueno, aquí más x menos 6. Menos 6. ¿Ok? Todo eso vale x cuadrado, x menos 6. Obviamente, aquí va a haber un valor de la base y aquí va a haber un valor de la altura que sea la factorización de x cuadrada más x menos 6. Nos damos cuenta que es una factorización muy sencilla del tipo x más a
por... Ay, ya no me salió la A. Bueno, vamos a pensar que eso es X más A por X más B. X más B. Es decir, factorizar la expresión resultante, que sería la del área, nos tiene que llevar a una expresión en donde haya dos números A y B, que sumados, los dos números me den el factor que acompaña a la X, es decir, 1, y multiplicados me den el factor que acompaña, que está solito, que es el menos 6. Cuando lo pongamos aquí nos va a quedar más claro. Entonces, dos números que sumados me den más 1 y multiplicados me den menos 6, es el más 3 y el menos 2. Si tú utilizas el X más 3 y lo multiplicas por X menos 2, si tú sumas más 2 más 3 menos 2, te da más 1, que es el valor, el coeficiente de X, y si multiplicas 3 por menos 2, te da menos 6, que es el término independiente. Recordemos que este producto notable viene, si no, yo multiplico X más A por X más B, el valor resultante es X cuadrada más la suma de A más B, ¿no? La suma de A más B, este es uno de los productos notables que vimos. La suma de A más B, multiplicado por X. Por eso es que hay que encontrar dos números que sumados te den el coeficiente que acompaña a X, que es este coeficiente, este valor que acompaña a X. ¿Ok? Y es 1 en este caso. Como está solamente X, entonces aquí me pongo un 1 escondido. Y luego más la multiplicación de A por B. Pero A por B, en este caso, va a ser la multiplicación en resultado menos 6. Entonces, dos números que multiplicados te den menos 6 es el 3 y el menos 2. Y del mismo modo, estos dos números sumados te dan más 1. Por lo tanto, los valores que estás buscando es 3 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Que sería... Sí. Vuelve a ser la opción C. No se confíen en un ejercicio, en un examen como el que van a tener, esto no va a pasar. No les van a poner todas C matemáticas o todas B, no sé qué. O no es muy probable que pase, ¿no? Pero bueno, puede pasar también, pero no se confíen. No se vayan con la finta. Lo más probable es que no llegue a pasar algo así. Para que no se vayan a ir. Es que, ahí está B, entonces lo pongo B. No, no se confíen. No es una buena apuesta y mejor con cuidado. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que es, Sara tiene 4 faldas de distintos colores, verde, azul, roja y negro, y 3 blusas, blanca, negra y amarilla. ¿Cuántas combinaciones puede hacer con su ropa? Bueno, esto es fácil, en el sentido de que volvemos a la recomendación de que estén representando las cosas de manera gráfica. Aquí vamos a pensar, estas van a ser las blusas las voy a poner, no, estas son las blusas, son 3 blusas y tiene 4 faldas. Estas van a ser las faldas, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces, cada línea va a representar una combinación. ¿Qué significa eso? Yo voy a agarrar estas blusas y esta la voy a combinar con esta con esta, esta con esta y esta con esta. Ahí tenemos 4 combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a agarrar esta y voy a combinarla con esta. Esta es otra combinación. No le voy a poner otro color. Voy a quitar este. Voy a poner otro color para representar las este es con este con este. Son otras 4, ¿no? Entonces vamos a este con este con este con este
y este con este. Y ahí ya tenemos otras 4. ¿Cuántas combinaciones fueron? 12. 4 por 3, 12. En general, las combinaciones, cuando tenemos combinaciones de dos posibilidades, en este caso falda con y tenemos 3 un tipo y 4 de otro tipo, son solamente de dos posibilidades, vamos a tener una multiplicación de los elementos para saber cuántas combinaciones. Pero yo para mayor facilidad, en estos casos les sugiero que hagan la representación completa para estar contando, aunque se tarden un poquito, pero cuenten las combinaciones y no traten de aprender una fórmula, ¿sale? Porque la fórmula es un poquito más compleja, no es una multiplicación necesariamente. Es una multiplicación que involucra los componentes, que tiene que ver cuántas a la vez, y es una fórmula un poquito elaborada. Por el momento yo les sugiero mejor que hagan una representación de este tipo. Entonces, inciso C, 19, otra vez inciso C. Vámonos con la 20. La 20. ¿Te quedó claro Bruno? Sí. Ok, vámonos con la 20. La 20 dice lo siguiente. La llanta de una bicicleta tiene un diámetro de 1 metro de diámetro. Si gira solamente una vez, entonces, ¿cuántos metros recorrerá? Ok, entonces dice, la llanta de una bicicleta, vamos a asumir que se refiere a las dos llantas y que son del mismo diámetro. Una bicicleta no podría avanzar solo con una llanta, pero bueno. Pensemos que es una bicicleta, tiene dos llantas, y que esas dos llantas tienen un diámetro, ambas, de 1 metro. Si tenemos un diámetro de 1 metro, lo que vamos a hacer es representar esa situación en un dibujo. Vuelvo al punto de los dibujos. No nos cansemos de dibujar, no nos cansemos de representar. Aquí está una llanta y aquí está otra llanta. Recuerden que son de la misma rodada. Entonces tiene un diámetro de 1 metro. Ahí es este radio, el diámetro va a estar hasta acá. Recuerden, para saber nosotros cuánto va a recorrer la llanta, vamos a suponer que nunca se despega del piso. Ahí está el piso. Entonces está rodando y cuando vaya rodando lo que vamos a encontrar es que en el rodamiento, esa llanta va a recorrer justamente toda la superficie de contacto que tenga la llanta con el piso. La superficie de contacto que tenga la llanta con el piso es todo esto, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué se le llama eso? En una figura como geométrica, como esta. Esto que está aquí, ¿Perímetro? perímetro, es el perímetro. Y para calcular el perímetro, nosotros tenemos una fórmula que nos dice pi por el diámetro. Aguas con las fórmulas de pi por radio al cuadrado, pi por diámetro. El pi por diámetro se refiere al perímetro. El área, en este caso de una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado, pero aquí no estamos haciendo eso. Estamos aquí calculando el perímetro. No nos sirve el área para este caso porque lo que estamos viendo es la superficie de contacto de la llanta con el piso para saber o estimar cuánto va a recorrer en total la bicicleta. Y por lo tanto, pi por diámetro es 3.1416 multiplicado por el diámetro. Y ese 3.1416 multiplicado por el diámetro es exactamente 3 por 1, 3.1416 por 1. Entonces, la respuesta te dice entre 3 y 4 metros, entre 4 y 5 metros, pues la respuesta va a ser entre 3 y 4 metros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Multiplicamos 3.1416 que vale pi por 1 metro, entonces va a ser 3.1416 metros. Si te preguntaran exactamente cuánto recorrió, tú podrías decirlo. Podrías decir que fueron 3.1416 metros, pero ahí incluso te ponen un rango, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos con la figura 21. 21. Esta 21 dice lo siguiente. Se observa la siguiente figura y responde la pregunta. Es una figura
hay una circunferencia, hay unos triángulos o unas líneas inscritas en la circunferencia y tienen ciertas particularidades. Las particularidades son las siguientes. Esto prácticamente te lo vas a tener que grabar, amigo, porque ya con el tiempo que tenemos, pues ya es como difícil poderlo revisar a detalle. Pero bueno, tiene Ok. esta línea que es una secante de la, así se le llama esa línea que divide o divide en dos la circunferencia. Es una secante, pero están unidas, forman un ángulo. Este ángulo lo forman. Y después hay otras líneas que van, si te das cuenta, van de un vértice de la línea a la mediatriz de la otra. La mediatriz es el punto medio de la otra. Entonces, esa es una de ellas. Y luego aquí está otra que va del vértice de esta otra línea a la mediatriz de la otra con la que está entrando en contacto. Después de eso se forma otro ángulo acá. Bueno, pues la relación cuando ocurre esa circunstancia de que hay dos líneas formando un ángulo y después formamos otras líneas, unimos otras líneas con las mediatrices y los vértices, los ángulos que se forman entre estas dos líneas que van de las mediatrices a los vértices, este ángulo justamente es dos veces el ángulo original. Esa es una proporción geométrica. Entonces, si el ángulo original es x igual a no sé cuánto, ahí creo que dice en el ejercicio, vamos a ver, si el ángulo original es eh, de, no, el que te están dando no es el original, el que te están dando es el formado por las mediatrices. Si el ángulo formado por las mediatrices es de 2x, de 100, a su vez, eso es dos veces el ángulo original, entonces el ángulo original mide 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, si te van a poner un ejercicio de esos, tú date cuenta que el ángulo interno es la mitad del ángulo externo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el resultado de este ejercicio es A. Bien, si quieres apunta, toma nota, te dejo que lo digieras, cuál fue la lógica ahí que utilizamos y cuál es la proporción y la relación que existió entre esos ángulos. ¿Sale? Sí. Bien, entonces continuamos. Nos vamos rápidamente con la 22. En el examen médico de los alumnos de tercero se obtuvieron los siguientes datos. Estaturas en centímetros, cantidad de alumnos, frecuencia relativa. Te están poniendo unos rangos de estaturas y te están poniendo la frecuencia. ¿Cuántos alumnos estuvieron en ese rango? Y esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa es del total, ¿qué porcentaje representa cada número? ¿Sale? Afortunadamente, en este caso, no tienes que calcular la frecuencia relativa. Ya te la están dando. Es decir, estos 5 ocupan el 16.6%, porque si tú multiplicas este número por 100, te da el 16.6%. ¿Sale? Sí. Hablando en porcentajes. Cuando Ujú. hablas en términos de valores unitarios, te lo ponen en decimales, pero todos estos decimales deben de sumar 1. Si tú sumas .166 por más, más .233, te da justamente .4. Más .30 te da .70. Más .20 te da .90. Más .10 te da 1. ¿Sale? Eso es lo Sí. equivalente a decir que sea el 100%. Bien, entonces te están preguntando, se obtuvieron esos datos, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que miden más de 157 centímetros? Entonces tú te vas a la tablita para ver cuáles son los que tienen más de 157 centímetros y son todos estos de aquí para abajo, Ajá. porque estos son de 158 a 161. Bien, Ajá. yo al principio había pensado que tendríamos que hacer la suma de 6 más 3, que son 9, y dividirlo entre el total, que son 30. Entonces 9 entre 30 te da justamente el 30%. Ok, eso sería en términos normales si no te dieran la frecuencia relativa, pero te la están dando. Entonces sumas este punto 20 más este punto 10, te da punto 30 y eso equivale al 30%. ¿Estamos? Ok. Sí. Y esa es la respuesta. Listo. Entonces,
momento, ¿eh? Sí. Listo, entonces ya está. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Vámonos con el siguiente. A ver, ese tú dime cómo lo resolviste. Mm, bueno, es que yo tenía mis anotaciones en mi examen. Ajá. Y cuando fui por él, me dieron uno en blanco, entonces ya no me acuerdo muy bien. ¿No te dieron tu examen, No, me dieron uno en blanco. Qué raro. Pues que a todos les dieron en blanco, güey. Ya no supe, bueno. Sale, entonces, ¿cuál es la lógica de este? Pues si te das cuenta, te están diciendo, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas se puede encontrar a la medida que corresponde al ancho del río? Si te das cuenta, es un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo se calcula el triángulo rectángulo? El lado, en este caso, que corresponde a un cateto, cuando conoces el otro cateto y la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, conoces la hipotenusa, que es esta, conoces el cateto que cualquiera que sea, que es este, y no conoces otro cateto. Si te acuerdas, el teorema de Pitágoras te dice a cuadrada más b es igual. cuadrada es igual a c cuadrada, ¿ok? Sí, B cuadrada es igual a c cuadrada. Entonces, si conoces b y conoces c, por decir algo, o conoces c y conoces a, por decir algo, cualquiera de las expresiones resultantes, cuando no conoces un cateto, no importa qué cateto sea, te quedaría b cuadrada igual a c cuadrada menos a menos a cuadrada en este cuadrado. caso, o a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada si no conocieras a. Es independiente, es indistinto si es a o b la que no conoces, porque aquí no tenemos catetos opuestos o adyacentes porque no hay un ángulo de referencia. Entonces, al no haber un ángulo de referencia, no tiene sentido cuál es A y cuál es B. Cualquiera puede ser A y cualquiera puede ser B de nuestra expresión. Entonces, podría estar como B cuadrada o podría estar como A cuadrada, pero tiene que estar A al cuadrado y una resta de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ¿cuál es el único que cumple eso? Es el la B. inciso B. Los demás están mal. Esta es una suma, lo cual estaría mal, porque eso sería si no conociéramos la hipotenusa. Esta es una resta, pero falta el cuadrado aquí. ¿Ok? Esta es una suma que también está mal, y además está mal porque tampoco tiene el cuadrado acá. Sí, Si no tiene el cuadrado acá, quizá podría justificarse si está la raíz cuadrada del otro lado, porque significa que ya estaría despejándola, ¿no? Pero no es ninguno de esos supuestos, no es ninguno de sus supuestos. Entonces, pues básicamente es el inciso B, el, este, el resultado. Déjame borrar esto, me cuesta un poquito de trabajo borrar estas cosas. Me gustaría tener un tapetito con un plumón mágico para apuntar más fácil. Pero bueno, no lo tengo. ¿Qué pasó aquí? Bien, siguiente. ¿Cuál es el área de las zonas sombreadas? A ver, ¿cómo hubieses resuelto ese tú, Bruno? bueno, yo lo que hice Ajá. es que daba cuánto medía cada lado, Ujú, que son 2 centímetros. ujú. Entonces, si se multiplicaba 2 por 2, te daba lo que era un cuadrito entero. ¿Y cuánto era? Era 4. Correcto. Entonces, sumé los que estaban completos, que eran 3, Ujú, y me daba 12. ujú, Y después lo que hice fue sumar las mitades ujú, y formar cuadrados enteros. ujú, Y eran 1, 2, 3. Eran 3 igual y daba ujú. igual 12. Ok, Y ya lo sumé y me dio 24. exacto. Esa es la respuesta correcta, 24. ¿Sale? Entonces, el inciso C para el ejercicio 24. Bien. Ejercicio 25, vámonos rápido. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque, este, eh, pues básicamente va a
ser una labor de recordar la teoría. Si colocamos en el microscopio una amiba y le ponemos una partícula de sal, observamos que la sal provoca primero que la amiba se acerque y posteriormente al tocarla provoca que la amiba se retire. ¿A qué característica de los seres vivos hace referencia? ¿Qué característica es? A ese se le conoce como irritabilidad. ¿Vale? Es como si cuando algo te irrita, te genera reacciones y generalmente uno trata de alejarse de esas reacciones. Es una lógica muy básica, muy elemental la que estoy presentando, pero eso es lo que está reproduciéndose en el ejercicio, en el ejemplo. Una amiba se acerca atraída por algo que le llama la atención y cuando lo toca le genera alguna irritación y se aleja. Entonces, a esa característica que se está describiendo se le conoce como irritabilidad. Dice, la no sé qué es un conjunto de reacciones metabólicas que tiene como fin liberar la energía contenida en glucosa en presencia del oxígeno. ¿Qué es, Bruno? Puse una de respiración, pero no me acuerdo cuál era. Ok, es un conjunto de reacciones metabólicas que tiene como fin liberar la energía contenida en la glucosa en presencia del oxígeno. Todo lo que esté en presencia del oxígeno, cuando hablamos del oxígeno en una respiración, pues es una respiración aeróbica, porque aerobia viene precisamente de esa lógica de que es oxígeno el que está actuando, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es A, es respiración aeróbica. 26 es A. No podría ser nutrición ni fotosíntesis, porque a lo que se refiere es al conjunto de reacciones metabólicas. La nutrición no es propiamente un conjunto de reacciones metabólicas. Es, en todo caso, el resultado de esas reacciones metabólicas o el resultado de los nutrientes que adquiere el cuerpo de la alimentación en particular. La fotosíntesis sí tiene que ver con reacciones, pero no necesariamente metabólicas. Son reacciones internas que ocurren en un ser vivo, que en este caso es una planta, generalmente, para obtener tanto de la luz como de el dióxido de carbono los nutrientes necesarios para continuar con sus funciones. Ahí ni siquiera está presente el oxígeno, sino que el oxígeno es un producto, un subproducto de la fotosíntesis, de este proceso. Pues bueno, es la respiración aeróbica. Respiración anaeróbica no tiene que ver con oxígeno. Pedro acostumbra a consumir en exceso refrescos y golosinas y no realiza ningún deporte. ¿Qué enfermedad podría desarrollar? Yo puse que la diabetes. Correcto, inciso C, diabetes. La principal diferencia entre la meiosis y la mitosis, y lo había comentado en algunas de las clases, ¿cuál es? Mm, yo puse que era la A. Ok, la A dice, en la meiosis se divide una célula madre para origen una célula hija que se desprende de ella, y en la mitosis se obtienen dos células. Sí, tiene razón, en algo tiene razón, pero esa no es la principal diferencia, porque si esa fuera la diferencia, estaríamos hablando quizá que la meiosis ocurre, por ejemplo, en nuestros ojos, en nuestra cabeza o en nuestros brazos, y la mitosis ocurre quizá en el corazón, por así decirlo, ¿no? Podría ocurrir en cualquier parte del cuerpo, solo con la diferencia de que en una se deriva una célula hija y en otra se derivan dos. Pero no, esa no es la principal diferencia. La principal diferencia es, en este caso, que la meiosis es asociada solo con células sexuales. Incluso se los comenté como parte de una de las posibles preguntas que les podrían hacer. Y la clave en este caso es las células sexuales y asexuales. La mitosis ocurre en las células asexuales, en todas las que no sean sexuales, y la meiosis en las células sexuales. La primera podríamos decir que es correcta, si es una diferencia, pero no es la principal diferencia. ¿Sale? La principal Sí. diferencia es en qué tipo de células ocurre. Unas son células sexuales y otras son células asexuales. ¿Sale?
Bien, entonces, ese es el inciso C, la 28 es inciso C. Luego vámonos rápidamente con 29. Al cruzar una planta de flores amarillas AA con una planta de flores blancas AA, el A minúscula minúscula, el fenotipo de las descendientes de la primera generación será de la primera generación. Lo que representan estas letritas AA mayúscula o AA minúscula son los genes dominantes de cada una de las plantas. Cuando son mayúsculas significa que son genes dominantes, cuando son minúsculas significa que son genes recesivos. Cuando se da una primera mezcla, una primera combinación de genes dominantes con genes recesivos, el que predomina para el fenotipo, es decir, el fenotipo tiene que ver con lo que se va a visualizar, con lo que se va a manifestar, es decir, con nuestras características visibles. En el fenotipo va a ocurrir que predomine el AA, por lo tanto, la que va a predominar son las amarillas. La primera Ok. generación serán amarillas. ¿Vale? Sí. Bien, siguiente. Lee detenidamente el siguiente texto y responde la pregunta. La pregunta dice, se le extrae el núcleo a una célula de ratón gris y se inserta en el óvulo de un ratón negro, al que previamente se le quitó el núcleo. Posteriormente, este óvulo se implanta en el útero de un ratón blanco, dando como resultado el nacimiento de ratones grises. Se implanta el gameto masculino dentro del gameto femenino. De hecho, no es el gameto masculino, es el núcleo de una célula de un ratón. Y ese núcleo de la célula se implanta en el óvulo, adentro, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, estamos ante una fecundación o una situación descrita como inseminación artificial. La inseminación artificial ocurre dentro del óvulo o dentro del útero, ¿no? Aquí es un ratón, pero también puede ocurrir dentro del útero de una persona. Eso es la inseminación artificial. La diferencia con la fecundación in vitro es que la fecundación in vitro ocurre fuera del útero. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a poner esa nota aquí para que aparezca en el video que se está grabando. Esto ocurre fuera, y el otro ocurre dentro. Fuera, y este ocurre dentro del útero. ¿Sale? Inseminación es dentro del útero, la fecundación es fuera. Clonación es una idea diferente, es un concepto diferente que tiene que ver con la reproducción íntegra de otro ser a partir de las células de un ser en donde el ser resultante es exactamente idéntico, igual en toda la información genética incluso, del ser que le da origen. Y bueno, pues la gametogénesis no tengo bien claro qué es, pero bueno, no es ninguna de las anteriores que comentamos, al menos lo tenemos claro. Todas son acciones promovidas en el desarrollo sustentable para la producción de alimentos, excepto, aguas porque estas preguntas de excepto te obligan a pensar en lo que sí y luego encontraste lo que no. ¿Estamos? Entonces, todas son acciones promovidas para el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son para el desarrollo sustentable? Pues el uso de composta, el reciclaje de alimentos, la rotación de cultivos, todos son sustentables. La que no es sustentable es el uso de fertilizantes no naturales. En todo caso, para que fuera sustentable tendría que ser uso de fertilizantes naturales. Bien. Siguiente texto y completa la información. Lucy, de 55 años, vive en una comunidad donde hay mucho polvo y algunos de sus compañeros están enfermos de gripe. Ella se siente muy fatigada, tose mucho, tiene dificultad para respirar y le duele el pecho. Ella acude al médico y le menciona que presenta síntomas de ¿qué? ¿De qué presenta síntomas? Me acuerdo que había puesto que era la C. La C, que en este caso es bronquitis. Sí, pues sí, es que si tose mucho, si tiene dificultad para respirar, si le duele el pecho, es algo relacionado con los bronquios. Es bronquitis, efectivamente.
Bien, continuamos. Relaciona los siguientes organismos con la función que desempeñan en una cadena alimenticia. Está el pasto, el gusano, el zorro, el león y las bacterias. Consumidor secundario, primario, productores integradores, consumidor terciario. ¿Cuál es el productor que es el que está en el primer eslabón de una cadena alimenticia? Bruno. Yo puse que era el pasto. Correcto, el pasto es el productor. Entonces, a partir de ese hecho, de que el pasto es el productor, podemos ver si ya podríamos resolver. Pero todas vinculan al pasto con el productor, entonces no hay diferencia, no podemos definir con ese solo vínculo. Ahora, gusano. El gusano es consumidor. ¿Qué tipo de consumidor es? ¿El primario? Consumidor primario. El que consume el producto original es el consumidor primario. Entonces, 2B, y ahí ya nada más se reducen a la A y la C como opciones. Uh-huh. La A y la C tienen como tercera alternativa 3 con A, lo cual nos dice que el zorro necesariamente es consumidor secundario. El león sería un consumidor terciario, que en este caso puede ser que se coma al zorro, ¿no? Entonces el Sí. león es un consumidor terciario, que es 4 con D, y por tanto la única que queda ya y es la C. Las bacterias son desintegradoras. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, respuesta de la 33 es la opción C. Ok, vámonos con la 34. Ya vimos que esta es la opción C. Ahora, la 34. Es la clase de ciencia. En la clase de ciencias, la maestra comentó a sus alumnos el caso de María, una estudiante de 29 años que estaba planeando su boda y que junto con su novio habían acordado tener hijos después de 2 años. Ambos se pusieron a investigar sobre el método anticonceptivo más seguro, buscaron información en internet en la Clínica Azul con sus amigos y todos coincidieron que los métodos menos confiables son los... ¿Cuáles son los menos confiables de esa lista que nos están poniendo? Yo puse que eran los químicos. No. Si estamos hablando de confiabilidad, estamos refiriéndonos no al daño que hagan, sino al efecto que tengan con nuestra intención de no tener hijos. Para nuestra intención de no tener hijos, los métodos que funcionan más, eh, pues podrían estarse discutiendo cuáles son, pero los que funcionan menos no hay mayor duda. Generalmente los que funcionan menos son los naturales. Los naturales porque no todas las personas tienen las mismas características y no todas tienen los mismos organismos. Los ciclos menstruales, por ejemplo, de las mujeres no son todos iguales, no son todos estables o son regulares. Esa es la palabra que estaba yo pensando. No todos son regulares. Entonces, si tú te basas, por ejemplo, el método del ritmo, que es un método natural para no tener hijos, pues te va a fallar mucho porque los ciclos menstruales de las mujeres son irregulares y ahí ya cualquier momento que se equivoquen, pues ya va a ocurrir el embarazo. Hay otros métodos naturales que igual, como no anteponen ninguna barrera ni física, ni química, ni quirúrgica, pues los accidentes, que en este caso podríamos considerar como embarazos, son muy frecuentes, muy comunes. Entonces, los menos confiables son los naturales. Hablando de, este, de prevención de embarazo. Si nos referimos a cuáles son más nocivos, pues evidentemente pues los más nocivos son los químicos. Pero no es esa la pregunta. La otra situación aquí importante tiene que ver con que si una persona es regular y si hay cuidado suficiente, no quiere decir que los métodos naturales no sean buenos, pueden ser buenos, pero definitivamente tienen un alto riesgo de que fallen. Aún con métodos físicos como el dispositivo intrauterino, que es un método físico, o el preservativo, que es otro método físico, aún con esos métodos llegan a ocurrir muchos accidentes. Llegan a embarazarse las mujeres con todo y el dispositivo intrauterino, llegan a embarazarse aún cuando hayan utilizado preservativo. Entonces, lo más seguro son los métodos quirúrgicos, porque eso sí ya quitan cualquier posibilidad,
Y después de eso son los químicos, que son pastillas o que son, pues sí, píldoras anticonceptivas, ¿no? O la píldora del día siguiente, que muchos, eh, pues en algún momento también la tienen como una alternativa y que solo funciona en los primeros 48, en las primeras 48 horas de haber tenido la relación sexual. Bien, los gases que producen el efecto invernadero es una pregunta de investigación. No es tan fácil que uno se sepa de memoria cuáles son los gases con efecto invernadero. Pero si uno los busca, se va a dar cuenta que los métodos de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso y el ozono. ¿Ok? Ok. Entonces, esa pregunta es de investigación. Cuando uno lo googlea, se da cuenta que esa es la respuesta. La única diferencia con el primer inciso, que es el A, es el óxido nitroso. Si tú buscas en el internet, te vas a dar cuenta que el óxido nitroso es otro de los gases que ocasionan el efecto invernadero. Este es clave porque junto con el ozono son la diferencia con esta opción. ¿Sale? Sí. Ok, entonces continuamos. Eh, ok, continuamos. Vamos a borrar. Ok. Dice el 36. En el pizarrón la maestra escribió el siguiente cuadro sinóptico. Membrana, organelo celular, membrana, núcleo, mitocondria, cloroplastos y lisosoma. Ustedes, eh, todas esas partes de la célula pueden grabárselas o pueden no grabárselas. Pero hay unas que son vitales y que son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, la membrana celular es una especie como de pared que separa la célula del exterior. El núcleo es donde se llevan las funciones principales de la célula, entre ellas, pues como especie del cerebro o algunas de las funciones más primordiales de la célula. En la mitocondria eh, se lleva la respiración celular, ¿ok? Entonces, los cloroplastos, por ejemplo, contienen clorofila y se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Y el lisosoma sería como donde participan en la degradación o digestión de partículas alimenticias, como el estómago de la célula, el lisosoma. Entonces, ustedes pueden grabarse todo o pueden simplemente recordar alguno de ellos para ver cuáles son las que les dan la clave para seleccionarla. En mi opinión, para mí el núcleo es vital porque es fácil de recordar y porque es natural pensar que ahí en el núcleo ocurran las funciones eh, importantes y que además sean el centro de control de la célula. Con el núcleo se controla toda la célula, ¿ok? Sí. Eh, otra importante me parece puede ser los cloroplastos y hasta lo voy a poner con verde porque los cloroplastos, como saben, son verdes. O mejor dicho, eh, como contienen la clorofila y la clorofila es verde, pues adquieren ese color. ¿Sale? Con esos dos que tengamos ya podríamos ver si hay alguna opción que nos está vinculando a esos dos pares. Los cloroplastos que son verdes con la clorofila sería 4 con C y el núcleo con E, que sería 2 con E. 2 con E y 4 con C. Vamos a ver 2 con E y 4 con C. 2 con E, aquí está, y 4 con C. Es el inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podemos verificar nada más. Si dice 1B, que sería 1 se lleva a cabo la respiración celular. Ah, no. Respiración celular. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Mitocondria. ¿Qué falló ahí? Está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, porque la membrana celular es el 1 y el B es el que dice que sirve como límite entre la célula y su medio externo. El B es el que... Ah, que es 1. Ay, sí. Correcto. Membrana 1. Listo. Entonces, sería C, entonces vamos a formar las parejas correctamente. Si es C, sí es C, ¿no? Sí, 1 con B sería, en ella se lleva a cabo el proceso de respiración, perdón, límite de su medio externo, es que estoy relacionando mal. Entonces, la membrana es el límite de la célula, 2, el núcleo es centro de control de la célula, 3, mitocondria, es la respiración celular, 4, cloroplastos, contiene clorofila, 4C, y 5 sería el lisosoma, que participa en la agregación, que es 5D. Entonces el inciso C. ¿Sale? Bien. Ya me cansé un poquito, ¿eh? Es cansado. David apenas se dando cuenta que ya empezamos. Híjole, qué pena. Bien. Vamos a esperar a que se integre David. Mientras, si tienen algún comentario o alguna duda, la pueden hacer. Creo que también está Saúl en en la sesión. Ya se salió seguramente de manera accidental Bruno. Ahorita nos va a pedir de nueva cuenta ingresar. ¿Escuchas, Saúl? ¿Puedes poner en el chat si escuchas? En el chat tienes que buscar donde dice chat y utilizar el chat. Ok. Bueno, voy a publicar una palabra en el chat. En el chat estoy poniendo hola. Ahí donde estoy poniendo hola, en el chat le pediría a Saúl, creo que es Saúl el que está conectado, que ponga algún mensaje en el chat para saber si está o no conectado, si está escuchando sobre todo. ¿Ok? Bueno, hemos estado trabajando ahorita desde la parte que nos quedamos, que fue el perdón, el ejercicio 12. Ayer nos quedamos en el ejercicio 12, hoy empezamos en el 12 y vamos en el 37. Pues bueno, para facilidad estoy grabando la sesión, de tal manera que quienes no tuvieron oportunidad de verla desde el principio, voy a tratar de subirla a alguna página. Yo creo que ahorita la subo a YouTube y les paso la liga en cuanto termine de cargarse. Se va a tardar en cargarse como unas 2 o 3 horas. Entonces se las subo hoy en la noche, ya como eso de medianoche, y la ven ustedes por la mañana, para que tengan oportunidad de ver todo lo que estuvimos comentando. Ahí hubo algunos ejercicios, sobre todo me interesan los de matemáticas, que fueron los que estuvimos trabajando un poquito más a detalle, para que los puedan verificar. Bien, me voy a jalar con historia, porque estoy un poquito cansado y quiero terminar a las 9 en punto. Entonces, vamos a continuarle. Dice, el comercio europeo se intensifica, pasa de las costas del Mediterráneo a las del Atlántico
y se trafica con artefactos y materias primas. Algunos productos, papa, tabaco, maíz, jitomate, chocolate, etcétera, pasan a formar parte de los alimentos que se consumían en Europa. Y ya desde ahí, desde que decimos algunos productos, papa, tabaco, maíz, jitomate, chocolate, sobre todo chocolate, el maíz, cuando decimos que pasan a formar parte de los alimentos que se consumen en Europa, estamos ante un fenómeno ocurrido en 1400, a finales de 1400, cuando se descubre América. La clave aquí es que estos productos que son originarios, por ejemplo, el chocolate de México, el maíz de México y de la zona de Mesoamérica, todos esos productos que ahora se consumen en Europa son gracias al descubrimiento de América. Entonces, la respuesta ahí de esa pregunta es precisamente el descubrimiento de América. Entonces, vamos a poner aquí que es el descubrimiento de América el que nos posibilita esa situación. Todo lo demás ya es adicional. Los bancos florecen. David no oye. David, ¿qué podemos hacer? David. Creo que tienes tú que hacer algo, David. Tienes que activar tu micrófono. ¿Alguien le podría chatear ahí? Bueno, alguien le podría escribir en el chat del WhatsApp o en algún punto a David cómo conectar el audio. ¿Cuál es la forma en que se conecta el audio? Activa el micrófono. Ya ahí Saúl le puso que active el micrófono, pero ¿cómo activaría el micrófono? ¿Qué tendría que hacer para activar el micrófono? Pueden hablar, ¿eh? Ah, salió, creo que, ¿se salió David? Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, insisto, esta sesión la estoy grabando y la van a poder ustedes ver también en línea una vez que la suba. La voy a subir a YouTube y les voy a pasar la liga para que ya nada más ustedes la descarguen. Bien, ordena cronológicamente los hechos durante la independencia de las 13 colonias inglesas y su conformación como país. Este ejercicio es un tanto elaborado, un tanto difícil, porque no es tan sencillo que uno recuerde cada uno de estos acontecimientos que se relacionan con la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos o de las 13 colonias tuvo todo un proceso específico. Entonces, lo primero que tienen que poner, la primera acción, el primer acontecimiento que ocurrió en este fenómeno, en este evento histórico, mejor dicho, es el de, vamos a ver aquí, el que empieza con la fiesta del té de Boston. La fiesta del té de Boston es el primer acontecimiento que se relaciona con la independencia de las 13 colonias. Dice, la fiesta del té de Boston, donde los colonos se disfrazan de indios Mohawk, asaltan un barco británico y lanzan los costales de té al agua. Este hecho fue tomado como pretexto por los británicos para castigar, para atacar, para agredir, era la palabra que estaba buscando, agredir a los residentes de Estados Unidos. Y después de ese acontecimiento se fueron dando varios otros que a la postre condujeron a la independencia de Estados Unidos. Pero bueno, primero ocurre la fiesta del té, donde hay ese incidente,
se asalta un barco británico y se lanzan los costales de tal agua. Después se promulgan las leyes de Grenville, cerrando las vías hacia el oeste de los Apalaches a los colonos, se restringe la emisión de papel moneda, entre otras. Esa es como una consecuencia, una reacción igual de los británicos para castigar a los norteamericanos. Después de eso, ocurrirá que se convoca la Convención de Filadelfia para crear una constitución federalista con la división de poderes basada en la propuesta de la Ilustración. Estados Unidos tiene su primer presidente. Esta Convención de Filadelfia, inspirada en los ideales de la Ilustración que en algún momento hemos comentado, de libertad, autodeterminación, fraternidad ya es más un ideal de la Revolución Francesa, pero recuerden la Ilustración lo que ocasionó es que se cayeran los gobiernos monárquicos y que muchas colonias que habían pertenecido mucho tiempo a países europeos empezaran a promover su independencia. Entonces, el siguiente elemento es se convoca la Convención de Filadelfia, después se firma la Declaración de Independencia elaborada por Thomas Jefferson y finalmente, a pesar de que Estados Unidos declara su independencia un tiempo, obviamente el reconocimiento viene hasta muchos años después. Después de 5 años de lucha, se firma en Versalles un acuerdo con el que se reconoce la separación de Gran Bretaña y la independencia de Estados Unidos. Si ustedes no se saben ninguno de estos elementos, sepan que el último de todos estos, cuando ustedes lo lean, es el reconocimiento. El reconocimiento de independencia siempre viene al final. México, por ejemplo, inició su independencia en 1810, en 1821 la concluyó, y hasta muchos años después, España le reconoció la independencia. A pesar de que en 1821 concluyó la lucha armada con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, al frente de él, Agustín de Iturbide, a pesar de que ya en la práctica ya no se podía decir que México era una colonia, porque ya no había nadie de España que pudiera llamarlos al orden o castigarlos o lo que fuere, a pesar de eso, España todavía no reconoció la independencia hasta muchos años después. Entonces, lo que ocurre siempre en un proceso de independencia hasta el final es el reconocimiento de la independencia. Si ustedes no se saben ninguna de estas, sepan con que el 5 es el último, que por cierto aquí está mal, es el inciso A, el que debe de ser el correcto, y tiene inciso 6, pero no tiene inciso 6 esta relatoría, nada más tiene hasta el inciso 5. Entonces hay un dedazo que se les fue. Pero ese es el último de los acontecimientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Continuamos entonces con el siguiente. La Guerra Fría es conocida así porque fue alguien que sepa o que pueda comentarnos a qué se refiere la Guerra Fría. Fue una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, en parte es una guerra, pero es una guerra que nunca llegó a ser guerra, ¿no? O sea, es una guerra de la que simple y llanamente hubo una especie como de amenazas permanentes entre las dos potencias. Nunca fue un enfrentamiento armado, nunca hubo una batalla, etc. Lo que hubo fueron muchos ataques por debajo del agua sin que nadie se diera cuenta, amenazas, etc. Entonces, aguas porque no hubo como tal ningún evento bélico, ¿no? Entonces, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS dentro de los territorios de este último país, es decir, dentro de la URSS. Falso. Nunca los Estados Unidos han pisado la Unión Soviética con fines de guerra. La guerra entre Estados Unidos y la URSS que se llevó a cabo sin dar tregua al enemigo, mostrando los actos de brutalidad, eso es falso, nunca hubo guerra, nunca hubo batallas. Un momento de tensión entre las potencias capitalista y socialista que generó angustia mundial por el desarrollo de las armas de destrucción masiva. Eso fue la Guerra Fría. Son tensiones producidas por el desarrollo por la intención de prevalecer cada uno de esos países sobre el otro y por el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Hubo un momento en el que en 1960 y tantos estuvieron a punto de iniciar una guerra ya nuclear. Resulta que Rusia logró, o la URSS, que en ese caso, en ese entonces existía, logró meter misiles a Cuba sin que se diera cuenta Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se dio cuenta, ya estaban armados los misiles y ya estaban apuntando hacia Estados Unidos. Cuando eso ocurre,
inmediatamente Estados Unidos empieza a hacer uso de todas sus habilidades diplomáticas y de su presión y de sus tropas y de su armamento para amenazar a la Unión Soviética y obligarlo a que saque sus misiles de Cuba. Al final termina cediendo la URSS, saca sus misiles de Cuba, pero logra acordar que Estados Unidos nunca invada Cuba en represalia. Entonces, ese acuerdo sigue hasta la fecha y Estados Unidos nunca invadió Cuba a pesar que lo podría hacer y la Unión Soviética retiró sus misiles de Cuba. Pero fue un momento en el que mucha gente sí tuvo mucho miedo porque estuvieron a punto de iniciar los guamazos y pues ya iban a ser guamazos nucleares, ya no eran cualquier guamazo, ¿no? Bien, ordena cronológicamente los hechos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. ¿Con qué inicia este grupo de acontecimientos, esta cadena de acontecimientos? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué suceso o qué acontecimiento de los que están ahí descritos forman parte de la Primera Guerra Mundial? La caída de la bolsa de valores. No, esa no es parte de la Primera Guerra Mundial. La bolsa de valores ocurre después de la Primera Guerra Mundial. No es un evento propio de la Primera Guerra Mundial. Dudo incluso que durante la Primera Guerra Mundial existiera ya como tal una bolsa de valores. No lo sé, pero me suena un poco extraño. Hay un evento muy característico de la Primera Guerra Mundial que ahí está mencionado. Bien, recuerden, la Primera Guerra Mundial concluye con la firma del Tratado de Versalles en Francia. Se firma la paz y en el Tratado de Versalles, aparte de que se firma la paz, se condena a Alemania a pagar una gran cantidad de gastos de indemnización a los países que ganaron. Alemania quedó muy castigada y muy resentida por ese acuerdo que se firma en donde la castigan y la condenan por haber iniciado la Primera Guerra Mundial a pagar prácticamente todos los platos rotos. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde volvió a perder la guerra y vuelve a estar castigada, incluso llegado al punto de dividirla. Si recuerdan, Alemania estuvo dividida después de la Segunda Guerra Mundial en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental o Alemania Democrática, Alemania no sé qué. Entonces, Alemania sale castigada después del Tratado de Versalles, queda resentida y por eso es que también pocos años después Hitler llega al poder, resentido también, había sido soldado de la Primera Guerra Mundial y empieza el crecimiento de Alemania con la idea fija en la mente de vengarse de todos aquellos que los hicieron pagar tan altos costos por la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces el primer elemento de ese conjunto de acontecimientos es la firma del Tratado de Versalles. Entonces empieza con uno, nada más pueden ser A o B. Después de la firma del Tratado de Versalles, yo les voy a ir dictando, apunten por favor, en qué años ocurren cada cosa. La firma del Tratado de Versalles es en 1919, si no estoy mal. Apúntenlo como quiera, solo puede ser 1919, tal vez pueda ser otro año, pero estoy casi seguro que es 1919. Pues pongan, firma del Tratado de Versalles 1919. Cae la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos 1929. ¿Ok? Apunten, caída de la Bolsa de Valores de Nueva York 1929. Stalin asume el poder de la URSS. Eso ocurre en 1924. 1924 es la ascensión de Stalin al poder. ¿Ok? No sé qué pasó. Se sacó del ejercicio.
Pero al menos no se nos cortó. Ok. Luego, en el año de 1924, Stalin asume el poder con la muerte de Lenin. Hitler invade Austria y la anexa. Eso ocurre en 1938, un año antes de que invada Polonia y con eso formalmente inicie la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurre en 1938, la invasión de Austria. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial formalmente tiene como año de inicio 1939 y el hecho que desencadena la Segunda Guerra Mundial es la invasión de Hitler a Polonia. Luego, la Guerra Civil Española inició en 1900, no me acuerdo, creo que es 1932 o 33. Pero bueno, ahorita lo buscamos. Y Mussolini sube al poder en 1922. Entonces, Guerra Civil Española. Vamos a poner Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. Hay un video que les compartí, creo que por WhatsApp una vez, que es está hermoso, es un video de la Guerra Civil Española. No sé si ahí ahorita Espera, si aún no puedes hablar alcancen a inglés, debes escuchar, ver este video. Mi nombre es pero Galeano, yo este soy coach cuate de no sé inglés qué para está haciendo millones de aquí. latinos online. Soy de Suecia y aquí en mi hermoso país. ¿Alcanzan a La escuchar Guerra lo que Civil dice? Española estalla cuando el ejército de África se No lo subleva voy a contra el poner todo, nada gobierno más del cuando Frente tengan chance, si Popular lo pueden el ver, está 17 de hermoso este julio video. de 1936, poniéndose a 17, las órdenes del general 1936. Franco. El día 18, varias guarniciones de la península se suman a la sublevación. El general Franco, que se hallaba en Las Palmas en aquellos momentos, fue despertado a las 4 de la madrugada. Le comunicaron que se habían sublevado. Bien, entonces, Guerra Civil Española, 1936, inicia. Y Mussolini sube al poder en 1922. Entonces ya ustedes tienen lo necesario para poder armar el orden cronológico. ¿Cuál es el orden cronológico? ¿Sí apuntaste los años, Cristian? Sí, sí los apunté. Entonces, ayúdame a responder ese hijo, porfa. Primero se firma el Tratado de Versalles. Luego, Luego es el de Stalin asume el poder de la URSS. no, porque eso fue en 1924. Mussolini sube al poder en Entonces, 1922. Es el que seguiría. ¿Cómo? después Stalin, ya después sigue el de Stalin, asume el poder de la Stalin, URSS. ajá. Stalin asume el poder de la URSS en 1924, ajá. Luego dice el que comienza la Guerra Civil Española. No, pero antes de eso es la caída de la Bolsa de Valores en 1929. En 1929. Ajá. Luego sigue la de Ahí sí sigue, comienza la Guerra Civil Española en 1936. y después Hitler invade Austria y En la anexa. 1938. Muy importante que pongan las fechas para que les resulte fácil de clasificar. La Guerra Civil Española en 1936. Hitler en el 38, eso es fácil de recordar porque en el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial y la empezó obviamente Hitler. Algo importante y fácil también es el Tratado de Versalles, 1919. En el 29 la caída de la Bolsa de Valores y en el 39 el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 19, 29 y 39 fueron años de mucho evento histórico, mucha relevancia histórica. Bien, entonces continuamos con
con el 41. Con el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1992, se firmó un acuerdo con las naciones de América del Norte que permite el nuevo modelo de desarrollo económico basado en el neoliberalismo. ¿Cuál es el nombre de dicho acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo que firmó Salinas de Gortari con George Bush en 1992? ¿Bruno? Yo puse que fue el Tratado de Libre Comercio. Correcto, que acaba de quitarse y se sustituyó por otro tratado. Pero duró pues prácticamente 30 años, ¿no? Un poquito menos de 30 años. Bien, siguiente. Sentimiento nacionalista surgió en Europa después de la Revolución Francesa. Se extendió a América en aquellos países que buscaban, ¿qué buscaban los países de América después de la Revolución Francesa? Cuando los franceses fueron contra sus reyes, quitaron las monarquías y los ejecutaron, incluso los mandaron a la guillotina, pero bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué buscaron los países de América Latina después de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos? ¿Podría ser la B? Dejar de ser colonias y alcanzar autonomía como países libres, además de liberarse del régimen absolutista. Es la B. Correcto, el 42, inciso B. Vayan poniendo las respuestas correctas, porque eso les va a permitir corregir, les va a permitir estudiar. Esta guía que estamos resolviendo es más que un examen de prueba, porque es muy complicado este examen. Más que un examen de prueba, tómenlo como una guía de estudio. Estos días ya que tienen para hacer su examen, este ejercicio que estamos haciendo les va a ser de mucha utilidad. Las reformas borbónicas tenían como objetivo abrir los mercados a los productos ingleses, consolidar las relaciones con Francia e Inglaterra, o impulsar convenios de navegación con Inglaterra que favorecían el comercio por mar, o recuperar el poder económico del Imperio Español. España estaba en crisis, ya se les estaba viniendo el mundo encima, e iniciar una serie de reformas para tratar de satisfacer a su población cada vez más enojada, y a eso responden las reformas borbónicas. Entonces, las reformas borbónicas tuvieron como objetivo recuperar el poder económico del Imperio Español. ¿Sale? Sí. La llegada de los europeos a América trajo como consecuencia la disminución de la población indígena, la migración de europeos, el tráfico de esclavos, la consolidación de la nobleza indígena, la conversión de los españoles a las costumbres americanas. Hay tres que fueron consecuencia de la llegada de europeos a América. La disminución de la población indígena, ¿qué opinan? ¿Creen que sí haya sido una consecuencia? Sí. Sí, sí es una consecuencia. Llegaron los europeos y empezaron a matar a cuanto indígena se les fue cruzando en su camino. La migración de europeos, ¿creen que fue una consecuencia? ¿Qué opinan? Migración de europeos, ¿qué significa migración de europeos? Que se trasladaban a México, ¿no? A la Nueva España. Correcto, la Nueva España y América, porque llegaron a muchos países de acá. Recuerden, los primeros países que fueron colonizados fueron Haití, bueno, fueron México, bueno, de entrada obviamente fue México, pero no solo llegaron a México, sino llegaron a muchos otros países, ¿no? Todo prácticamente América fue colonizado por los europeos, en particular por España, por Portugal y por Francia. Bien, la disminución de la población indígena sí, la migración de europeos también. El tráfico de esclavos, ¿creen que se hayan estado trayendo esclavos así de contrabando los europeos? Puede que sí. Sí, también es cierto, también ocurrió eso. Solamente dos no ocurrieron, que fue la consolidación de la nobleza indígena. Obviamente no se iban a consolidar la nobleza, más bien desapareció. Y la conversión de los españoles a las costumbres americanas. Eso no ocurrió, lo que ocurrió fue lo contrario. Hicieron que los americanos asumieran las costumbres españolas.